La mayoría de los juegos de terror suelen generar un ambiente de incomodidad y suspenso más que de terror propiamente dicho. Muchos juegos se basan en un recurso muy básico, los jumpscares. De los mayores exponentes de esto es la saga de Five Nights at Freddy's. Scott Cawthon, creador de los juegos, pudo hacer que los jugadores estén obligados a concentrarse en la pantalla para poder pasar cada noche sin morir. Pero, en el momento en el que el jugador se distrae por un segundo, un susto. Nada más que un susto. Los sustos no son miedo. El susto es momentáneo. El miedo dura. Al sur de Buenos Aires hay un pueblo llamado Quiñigual. A simple vista, parece un pueblo abandonado, como muchos de los que hay en el país. En la década del 70 este pueblo tenía cerca de 700 habitantes. Pero después de la desaparición del ferrocarril, el pueblo fue muriendo. Hoy en día, aparte de estar abandonado, este lugar tiene una característica única. Tiene un solo habitante. Él es Pedro Meyer, único habitante de Quiñigual. Cuando en una entrevista le preguntaron cómo soportaba la soledad, él contestó: Sí, ¿no estás tan cansado de tanta soledad acá? Viste, lo que pasa te acostumbras un poquito a todo, ¿viste? Pedro no está triste, porque él considera a ese pueblo como su lugar en el mundo. Además, te agrego un dato, quizás el más importante. Todas las tardecitas los estancieros vecinos vienen a comer, tomar y pasar un rato entre ellos en un almacén del pueblo. Pedro está solo, pero él no se siente solo. Berband empieza mirando por una ventana. Cuando salí de lo que creo que era mi casa, me crucé con un vecino. Empecé a seguirlo y en un momento, sin darme cuenta, me quedé encerrado en su casa. Cuando el vecino volvió, me di cuenta de algo. No me habló, no solo no me habló, sino que me trató como si ni siquiera estuviera ahí. Berband es un walking simulator. Su creador describe su propio juego así: explora la ciudad del Puff. 23 o algo por ahí, lugares únicos para descubrir. Es family friendly. Cuando descargas el juego y ves los archivos, aparece un readme en el que el creador agrega: aquí no hay fin, solo explora la ciudad del Puff y siéntete vivo. Al final del pasillo vi un ascensor. En Berband, los ascensores son los que te llevan de un lugar al otro. Este ascensor me llevó a un lugar lleno de gente, donde no podía interactuar con nadie. Había un bar. Entré y vi que había una banda tocando. Intenté hablar con ellos, pero tampoco. Como no había mucho más, me fui. En este segundo escenario, sentí algo que no sentía hace mucho tiempo. Cuando salí, vi una especie de puente donde había un par de seres caminando, y por debajo del puente pasaban autos voladores bastante rápido. Como es obvio debido al poco desarrollo de mi cerebro, intenté saltar, pero no pude. Mientras caminaba, me crucé con una situación particular. No sé cómo explicar qué sentí cuando pasó eso. Ese alien me atravesó. Pasó como si no estuviera ahí. No se disculpó, no me miró, ni siquiera me notó. Un poco confundido seguí caminando. En la siguiente cámara me encontré con una esfera que subía y bajaba. Cuando me acerqué se le abrió el agujero al piso y, como no puede ser de otra, caí en lo que parecían unos pasillos. En estos pasillos sentí una soledad distinta. No mejor, no peor. Distinta. Fui caminando por los pasillos hasta que me encontré con... Después de caminar un buen rato, me crucé con una fiesta y con este muchacho. Estando en la fiesta sentí algo que estoy seguro que vos habrás sentido alguna vez. Yo no pertenezco acá. Con ese sentimiento dando vueltas seguí caminando. Llegué a un salón de clases, me senté y, como no entendí nada, me levanté y me fui. Salí de ese salón con el mismo sentimiento. Yo no pertenezco acá. Ni acá. Ni acá. Yo no pertenezco a la ciudad de Puff. A diferencia de Pedro, no estoy solo. Muy por el contrario, estoy rodeado de vida. Pero me siento más solo que nunca. No Players Online es un juego raro. Lo primero que hice después de loguearme fue ver un foro de juegos. Me descargué uno y me lo puse a jugar.
Después de un rato me llegó una solicitud de amistad de un tal Quinn. Hice algo que en la vida real no haría jamás. Descargué lo que me mandó un tipo que no conocía. En el menú del programa traté de entrar a algún servidor activo, pero cuando entré, de 64 rooms que se podían crear, no había ninguna. Este juego estaba realmente muerto. Como no había ningún lugar a donde meterme, creé una room propia. El juego es como me lo contó Quinn. Un mapa de shooter en el que había que llevar la bandera del rival a tu base. Fui caminando hasta la bandera azul y cuando la agarré, todo se oscureció. Llevé la bandera a mi base y volví a buscarla Empezó a sonar una música que no estaba antes. Medio confundido, fui a buscarla Bueno, acá tenemos la bandera. Mejor vuelvo a la base rápido. Cuando llegué a mi base me sentí seguro otra vez, pero me faltaba una bandera más. Agarré la última bandera. Cada vez faltaba menos para terminar con todo esto. Cuando llegué a mi base, la que consideraba mi lugar seguro para dejar la bandera,
No Players Online está muerto, pero esa condición de muerto hizo que pueda sentir un tipo de miedo que no había sentido nunca, uno que me cuesta explicar. Mientras edito este video me siguen agarrando escalofríos mientras veo los videos, porque recuerdo ese miedo. En No Players Online estás solo hasta que dejas de estarlo, pero en este caso, esa compañía te inquieta más que la soledad misma. El juego es más largo, podés jugar una demo gratis en Steam, te la recomiendo. Lo que te mostré recién es la primera parte, sentite libre de disfrutar lo que queda del juego. La oscuridad es un recurso recurrente en los juegos de terror. El miedo a la oscuridad era una necesidad evolutiva. Los seres humanos primitivos que no le tenían miedo a la oscuridad eran más propensos a ser atacados por algún depredador. Por ejemplo, mira, estas son 2 fotos de mi pieza por la noche. ¿Cuál te da más miedo? Aunque en muchos casos ya no es necesario, ese miedo a la oscuridad se quedó con nosotros. Y muchos desarrolladores tomaron ventaja de esto para hacer sus juegos. Outlast es uno de esos juegos que aprovechan al máximo la oscuridad para meterte miedo. El juego empieza con un periodista llamado Miles manejando hacia el hospital psiquiátrico Mount Mason, donde se cree que hacen experimentos con humanos. Al llegar te metes por una ventana y la luz se apaga. Sin otra opción, usás la cámara con visión nocturna para poder ver. Después de dar vueltas nos terminamos encontrando con un guardia colgado del techo que nos dice que vayamos a los controles y activemos las puertas de escape. En muchas partes del juego, el protagonista es perseguido por distintos personajes, pero lo que hace únicas a estas partes es el uso de la oscuridad. Mira esta, por ejemplo. Usando la cámara no podés ver más de 1 o 2 metros hacia adelante. Esto sirve para ponerte nervioso, porque no sabes si te vas a chocar con algo mientras te escapás. Hay 2 juegos de Five Nights at Freddy's donde la oscuridad toma protagonismo. El cuarto juego es considerado de los más aterradores de la saga. En vez de la recurrente oficina, este juego estás en una habitación con 2 puertas y un placar. Cuando te acercas a una puerta, lo único que alcanzás a ver es pura oscuridad. Tu única opción es escuchar atentamente si hay alguna respiración, y como última opción, prender la linterna. Mirar a la cama es una de las peores partes. Primero por Nightmare Freddy, segundo porque le da la espalda al 90% de las amenazas. La ambientación está muy bien lograda, en cada momento sentís que te pueden atacar. Hay veces que escuchás y ves cosas que no están ahí. Esto no se llama esquizofrenia. Se llama paranoia. La paranoia es un estado mental caracterizado por la desconfianza extrema. Es muy común que aparezcan escenarios de oscuridad, por lo que te expliqué antes de los humanos antiguos y sus depredadores. Five Nights at Freddy's 4 fue un pionero en muchas cosas. Una de esas es que Scott se deshizo de la tecnología. Esto significó chau cámaras, chau señuelos, chau puertas automáticas. Al sacar las cámaras, el jugador está obligado a ir hasta las puertas para revisar manualmente si hay algo. Ahí entra en juego la herramienta más fundamental de este juego, el sonido. En papel es fácil, vas hasta las puertas y escuchás. Si el sonido es este, cerrás la puerta. Si no, prendés la linterna y volvés al medio de la pieza. En la realidad, es mucho más complejo. En el juego hay casi 30 sonidos distintos. Por ejemplo, audio de ambiente, un perro ladrando, una radio, una campana, grillos, los pasos de los animatrónicos en tu cocina. Mientras sonaban estos audios puse una respiración. ¿La notaste? Bueno, en el juego tenés 3 segundos para decidirte entre prender la linterna y cerrar la puerta. Si te equivocás... El truco de la oscuridad fue reutilizado por Scott en el siguiente juego. There's no doubting what you've achieved on a technical level. These are clearly state-of-the-art. There are just certain design choices
that were made for these robots that we don't fully understand. We were hoping that you could shed some light on those. She can dance. She can sing. She's equipped with a built-in helium tank for inflating balloons right at her fingertips. She can take song requests. She can even dispense ice cream. With all due respect, those aren't the design choices we were curious about, Mr. Afton. En Sister Location hay varias partes en la oscuridad. En la segunda noche tenés que pasar por la galería de Valora. La estrategia es sencilla. Cuando escuchás su música de cerca, te quedás quieto. Algo similar que pasa en el pasillo de Foxy. Hand Unit te explica que Foxy es activado en base al movimiento, por lo que tenés que ir moviéndote con mucho cuidado para no activarlo. Estos dos niveles tienen algo en común. Hay algo acechando en la oscuridad. No podés verlo y no podés defenderte. Ese sentimiento es uno de los más recurrentes mientras ves un video o vos mismo haces una exploración urbana. En este tipo de videos, una persona entra a un lugar abandonado para recorrerlo. El factor terror aparece en el momento en el que se está recorriendo, porque un estado de paranoia invade la mente, tanto del explorador como la tuya. Mira este clip. This is a stairwell up to the next floor. And there's a whole other wing here. Lots of fake flowers everywhere. Do you want, we can check out the other wing in a sec. I just want to get through these rooms if that's okay. That's fine. I think this wing connects. What? Did you close that door? Pardon? Did you close this? Not like that, no. I closed the wooden door, but I didn't close the white door. Does the white door move on its own? No. Here. Those are the children asylum. Yeah. I know that much, but I don't know too much about it. I even know this room was. Yeah, this looks like one of the main front rooms. Como pudiste ver, no pasó absolutamente nada fuera de lo común, pero tu mente es más fuerte que vos. Así que estoy seguro que estabas esperando que pasara algo. Eso es la paranoia. Aunque la oscuridad no siempre sirve para generar terror, hay veces que se usa para dar misterio. Inscription empieza con un ser dándote la bienvenida y explicando cómo jugar su juego. Cada carta necesita un sacrificio para ser usada. Para sacrificar una carta hay que matarla. Las cartas más poderosas piden más sacrificios. En este juego, las vidas son representadas por un candelabro con 2 velas. Cada vela es una vida. Vos y el ser ponen las cartas para que luchen entre ellas. Cada vez que hagas un ataque directamente a tu rival, se suma un diente. Cuando en la balanza hay una diferencia de 5 dientes a favor, ganás. Con esto en mente, vas jugando hasta llegar al final del mapa. En ningún momento se le ve la cara del rarito que está sentado del otro lado de la mesa, ni siquiera cuando te levantás. Al llegar al final de cada mapa, tenés que jugar contra un jefe. Para representar a cada jefe, el bicho se pone una máscara. En caso de perder, se te permite crear tu propia carta de muerte, usando las características de tus cartas anteriores: el precio, el ataque y la salud. Antes de matarte, el ser te saca una foto y todo vuelve a empezar. Antes del enfrentamiento final, se prende una luz. Enfrente tuyo está Leshy, el escriba de las bestias. Finalmente, el misterio oculto en la oscuridad se revela. El segundo y tercer acto son bastante distintos al primero. Júgalo vos mismo. Me daría lástima arruinar la sorpresa de todos los que no conocen el final. El miedo a la muerte es muy profundo y casi tan antiguo como nuestra existencia misma. Es normal sentir incertidumbre sobre la muerte. Más que normal, es algo natural, pero existen casos donde esto puede convertirse en una fobia. La tanatofobia es un persistente, anormal e injustificado miedo a la muerte o a morir. Si bien es común que la gente tenga este miedo temporalmente, como por ejemplo antes de una operación, la tanatofobia se caracteriza por un temor y ansiedad persistentes hacia la muerte y el acto de morir, incluso en individuos con buena salud.
¿Sabés por qué más las exploraciones urbanas dan miedo? Los recorridos se hacen en lugares que antes estaban llenos de vida. Casas, hospitales, fábricas. Este comentario lo explica mejor de lo que yo podría hacerlo. Creo que lo que hace que los edificios abandonados den tanto miedo es el hecho de que solían tener un apogeo y en un lugar lleno de gente, y ahora está todo derribado y vandalizado, porque actualmente no hay nadie que lo mantenga vivo. Para correlacionar esto con el miedo a lo desconocido, en algunos o unos pocos casos no se sabe por qué el edificio cerró, y depende de vos imaginar o averiguar la razón por la cual dejó de funcionar. La razón por la cual la exploración urbana da miedo es porque los lugares que visitan son lugares muertos. En una escala infinitamente menor se puede sentir el miedo a morir en ciertos juegos. Para que un juego sea considerado un roguelike, debe cumplir con ciertas características. Los niveles de estos juegos son generados proceduralmente. Esto sirve para que cada nivel sea único y nunca existan dos partidas iguales. Tienen que enfocarse en la estrategia. Pueden tener elementos de RPG como progresión de nivel, estadísticas de personaje y habilidades especiales. Y la característica más importante de todas: tenés una sola vida. En el momento en el que perdés, el juego empieza desde cero. Y como todos los niveles están generados proceduralmente, no podés memorizar nada. En estos juegos, la muerte es mucho más significativa que en el resto. En octubre de 2015 salió un video llamado One Life. Era el tráiler para un nuevo juego. En el video aparecen frases como: The line between game and reality is blurred. There is no room for a single mistake. You have only one life. But remember, if you die, you'll leave this game forever. Imagínate que un roguelike, tal y como te lo conté, se meta anabólicos. Eso era One Life. La idea era que el juego sea un shooter de supervivencia con toques de terror, pero en el momento en el que otro jugador te disparaba, el juego terminaba para siempre. Esto porque el botón de jugar en Steam se iba a desactivar. En el canal donde se subió el tráiler, el desarrollador también subió un video explicando su juego. Él cuenta que es fanático de los juegos de supervivencia, pero que a todos los juegos actuales le faltaba un toque. Explica que si en algún momento perdés, quedás a la entera disposición del atacante. Él puede salvarte, humillarte y a lo último... One Life no llegó a ver la luz. Las reseñas fueron muy negativas desde el primer día. A nadie le parecía lógico pagar $10 para jugar un juego en el que podías morir a los 15 minutos. Irónicamente, el juego cuya característica principal era su mecánica de muerte, está muerto desde que se anunció. El que en verdad es el mayor miedo para el ser humano es hasta ahora un misterio. Pero mientras escribía e investigaba para este video, fui formando una idea. Como especie, siempre convivimos con el miedo. Una emoción que actuó como escudo ante los peligros del mundo primitivo. Algo que me llamó la atención mientras analizaba todos estos miedos que fuimos hablando, es que pude notar que hay un hilo conductor, algo que los unía a todos. El miedo a lo desconocido. Tenemos miedo a la soledad, porque nos enfrenta a la falta de compañía, a la desconexión, al miedo de no ser vistos y de no encontrar un lugar a donde pertenecer. La oscuridad nos da miedo porque nos vuelve vulnerables, nos obliga a avanzar a ciegas, sin saber qué peligros pueden estar escondidos. Y la muerte encarna lo desconocido en su forma más pura. Es el último paso hacia lo incomprensible. Por eso mucha gente consigue confort en las religiones. La promesa de algo más después de la muerte puede calmar un poco ese sentimiento. Pocos juegos han sabido implementar bien estos miedos. Estos nos sitúan en entornos de silencio envolvente, pasillos oscuros donde escuchás cada paso que das, mundos donde la muerte es permanente. Estos juegos nos animan a encarar estos miedos de frente, a sentirlos, vivir con eso. Pero lo más curioso es que a veces no solo se presentan como amenazas, sino como parte esencial del camino.